Argos TV presenta. Hola, ¿qué tal a todos? Y bienvenidos los que debaten con inteligencia en esta comunidad. La historia que estoy por contar es de esos típicos relatos paranormales a los que tendríamos que comenzar a llamar leyendas golem, porque son como ese relato. Alguien crea un monstruo de barro, le da vida y luego crece por su cuenta y crea su propia historia. Con algunas leyendas urbanas sucede lo mismo. Alguien las inventa y luego las demás personas le agregan detalles que tienen como fin hacerlas más creíbles. A mayor número de detalles, más posibilidades de que la gente las crea cierta. Y esta historia en particular ha crecido tanto que se ha vuelto casi el guión de una novela. Así que hoy les recomendaré ponerse cómodos porque voy a llegar un poco más lejos que lo que habrán leído hasta el día de hoy. Y si me permiten, voy a comenzar contando un poco de esta para ponernos en contexto y sobre todo actualizarnos porque, como digo, ha crecido. El Pozo de Kola, sin albur, fue un proyecto de investigación científica que la hoy desaparecida Unión Soviética llegó a concretar en el noroeste de la región para profundizar en la corteza terrestre. Los fines de este trabajo eran científicos y el objetivo era para conocer el estado de la litosfera en aquel lugar. Al proyecto se acercaron el Consejo Científico Interdepartamental para el Estudio de la Tierra y la empresa estatal GNPP Nedra. Comenzaron una colosal excavación desde principios de los años 70 hasta que en 1989 se alcanzaron los 12.000 metros, no sin sacrificios. Años antes, un derrumbe colosal los había detenido. Sin embargo, al alcanzar los 12.262 metros, ni un centímetro más, ni un centímetro menos, se volvió imposible avanzar. Las temperaturas se volvieron altísimas y muchos trabajadores pensaban que se encontraban a las puertas del infierno. Ese mismo año, un grupo de científicos que venían de Siberia a las órdenes del Dr. Asakov, entre paréntesis, usted no pregunte quién rayos era el Dr. Asakov, el apellido da la impresión de ser de alguien conocido e importante, realizaron un pequeño pero largo agujero. Según nos cuentan, alcanzó los 14,4 kilómetros de largo dentro del pozo. ¿Cuál sería su sorpresa que a esa profundidad encontraron una enorme cavidad subterránea? Aparentemente, nos cuentan, en ese punto la temperatura había alcanzado los 1000 grados centígrados. Los científicos decidieron escuchar las placas tectónicas con micrófonos y vaya sorpresa, la grabación captó lamentos, llamados, súplicas y gritos de dolor humano. Lo que a continuación van a escuchar es el audio original, falso y 100% engañoso que circula en la internet profunda. Obviamente, después de esto, como sucede en las películas, los científicos, imagínenselo como ancianos sin mucho pelo, con canas y bata blanca, llegaron a la conclusión de que sí habían excavado hasta las puertas del infierno. Por eso el pozo pasó a ser llamado el Pozo del Infierno. Tras el descubrimiento, la mitad de los aterrorizados científicos decidieron renunciar al proyecto. Supongo que los regresaron a la comodidad de Siberia porque era la URSS, sin que hubiera alguna forma de convencerlos de que continuaran trabajando en el pozo. Pero la peor parte apenas estaba por venir. La misma noche en que se grabaron las voces, apareció un gas luminoso que se disparó desde el centro de las entrañas mismas de la Tierra en medio de una columna de humo incandescente. Y del agujero que se había perforado emergió un ser con alas de murciélago que gritó en idioma ruso: "He vencido", para después perderse en el cielo oscuro. El Dr. Asakov explicó que, aunque como comunista sus creencias no incluyen ni el cielo ni la Biblia, sí pasó a creer en el infierno. Esa versión luego tuvo que ser desmentida, o sea, lo del demonio saliendo del vórtice tipo los cazafantasmas no, pero que el científico había sido curado de su ateísmo,
Eso sí fue desmentido. Otro testigo de lo ocurrido, de apellido Númedal, explicó: el incidente fue totalmente real. Los rusos gritaron con espanto y esa noche un grupo de ambulancias tuvo que trasladarse a la zona. El gobierno dio la orden de sedar a todos los que estuvieron presentes, pero con un medicamento para borrar su memoria en el corto plazo. Obviamente se la borraron a todos, menos a los enfermeros, porque si no, hubiera tenido que llegar otro grupo de enfermeros a borrarles la memoria y luego otro para borrársela a los siguientes hasta el infinito. Y además alguien tenía que contar esta parte de la historia. Desde el momento que se produjo ese acontecimiento, varios medios de comunicación de muchas partes del mundo se involucraron y difundieron la noticia. Sin embargo, con el correr del tiempo ese hallazgo comenzó a ser desacreditado. Los escépticos, esos seres inhumanos y crueles que no creen en nada, comenzaron a difundir que no creyeran en la historia porque estaba cargada de datos poco fiables, como la existencia del Dr. Asakov, quien desde ese momento prefirió vivir en el anonimato. La versión oficial fue que el proyecto del Pozo de Kola no pudo seguir adelante debido a las altas temperaturas, 180 grados centígrados. Se estimó que al alcanzar la meta de los 15,000 metros, la temperatura rondaría los 300 grados, de manera que les resultó imposible, con los medios técnicos y financieros disponibles, alcanzar esa profundidad. ¿Y qué pasó con el audio? Pues primero los especialistas pensaron que podía venir de la superficie de la Tierra a causa de algún efecto de rebote, pero el grupo de geólogos liderado por el Dr. Asakov descartó esa teoría. Todo lo contrario, equipados con micrófonos ultrasensibles, descubrieron algo que los inquietó. Según dijo el Dr. Asakov en entrevista a la prestigiosa y mundialmente desconocida revista Amenusatia, que además es finlandesa, tratamos de escuchar los movimientos a cierto intervalo con unos micrófonos ultrasensibles, los cuales dejamos caer en el agujero. Lo que escuchamos convirtió nuestra lógica científica en ruinas. Eran, durante ciertos momentos, unos sonidos débiles, pero a la vez altos en frecuencia, los cuales pensamos que venían de nuestro equipo. Pero después de algunos ajustes, comprendimos que en verdad el sonido venía de dentro de la Tierra. Apenas podíamos creer lo que estábamos escuchando. Eran voces humanas gritando de dolor. A pesar de que una voz era más perceptible, pudimos escuchar cientos, tal vez miles de almas gritando de sufrimiento. Bajamos un micrófono diseñado para detectar el sonido de las placas tectónicas en movimiento y en su lugar escuchamos voces humanas gritando de dolor. Ok, pero ¿qué hay de cierto en todo esto? Pues nada, obviamente el Pozo de Kola, sin albur otra vez, existe y tiene la profundidad de la que hablan. Algunas de las historias mencionan que está en Siberia, pero no. Está al otro lado, en Murmansk, y sí, el proyecto tuvo que detenerse porque alcanzaron una temperatura de 180 grados centígrados y el lodo no les permitía avanzar más, aunque de ahí a la historia que han elaborado, de verdad que hay un gran trecho. Y tiene un origen muy bien ubicado en el tiempo. Fue la propaganda religiosa de la Trinity Broadcasting Network, un canal cristiano que todavía sigue existiendo y que revivió la historia con el noble fin de apaciguar a sus ovejas humanas. Tuvo tanto éxito que también reapareció el mismo año con su primera publicación a gran escala y, como en otros videos que hemos visto, les venían bien las 3 palabras mágicas. Científicos descubren que. Y en este caso, lo que le achacaron a los científicos es que el infierno sí existe, algo muy conveniente. La historia tuvo tanto éxito que lanzaron una versión extendida de la mentirilla piadosa en su edición impresa a finales del mismo año. Ahí se incluyó el bonito detalle de la aparición diabólica que sale del pozo. Otras revistas cristianas vieron la oportunidad y también la copiaron. Pero hagamos aquí una pausa, no todos los creyentes son iguales, seamos justos. Hay que decir que en su momento la historia fue desmentida por otros grupos cristianos. En julio de 1990 hubo un mano a mano entre religiosos y Christianity Today, una estación de radio evangélica, publicó un artículo desmintiendo la historia. Lo mismo hizo la Biblical Archaeology Review algunas semanas más tarde. De hecho, Christianity Today lleva casi todo el mérito hasta esta parte.
También ellos notaron lo de la fuente, la mundialmente desconocida revista Amenuzastia. ¿Quién lo diría si existía? Pero no nos quedemos con la idea de que se trataba de una revista científica como la vendían. En realidad era una revista evangélica luterana local publicada en Finlandia entre 1974 y 1989. Lo interesante fue que cuando les preguntaron por la historia, aceptaron que un miembro del personal la había escrito. Ellos a su vez tomaron la historia de un diario finlandés que al día de hoy sigue existiendo llamado Etelä Suomen Sanomat. La historia fue publicada en una sección donde los lectores contribuían con lo que quisieran sin verificar ningún dato. Ese lector lo había leído a su vez en un boletín llamado Valtajat, propiedad también de misioneros cristianos, también finlandeses, y por suerte ese lector sí había firmado su historia, según cuenta el mismo Rick Buller, el locutor de Christianity Today. Resultó ser un anciano muy amable que cooperó con la investigación. A este punto es fácil darse cuenta de que es una leyenda urbana. Las leyendas urbanas son creencias populares que circulan de boca en boca, tienen elementos sobrenaturales o increíbles y que se presentan como hechos reales. Esta persona, a su vez, aceptó haberlo leído en un boletín de noticias de California publicado por cristianos judíos llamado Jewels of Jericho. Aquí es donde de momento se perdió la pista. Nadie pudo verificar la existencia de esta revista. La parte curiosa es que había todavía un nombre que nadie había verificado. En la historia original, un noruego, Eich Randalen, contaba la historia de la criatura con alas de murciélago que emergía de la perforación. El artículo en el boletín de Trinity Broadcasting Network decía que vivía cerca de Oslo. Así que Rick Buller tomó el teléfono, se comunicó con la operadora local y pidió buscar el nombre en el directorio telefónico. Calcula unos 45 segundos hasta que pudo comunicarse con él. En su artículo describe lo siguiente: hablé con él por teléfono. ¿Es usted el que envió información a una red de televisión cristiana en los Estados Unidos sobre científicos que perforan el infierno?, pregunté. Sí, dijo sin vacilación. Bien, continué. ¿Tienes alguna forma de saber si es verdad? Sí puedo, respondió. Cuéntamelo, le pregunté. Nada de eso es verdad, dijo. Fabriqué cada palabra de eso. Randalen era un profesor noruego muy preocupado por la credulidad de las masas y le explicó que había visitado Estados Unidos unas semanas antes y había visto al presentador de un programa de televisión cristiano que relataba con entusiasmo su historia. Esa historia había sido un invento que esperaba que se difundiera en su ciudad y con la que esperaba divertirse seguramente, pero como había rebasado sus expectativas, decidió continuar y firmarla de alguna manera. Así que, en cuanto regresó a Noruega, escribió la segunda parte, con el murciélago gigante. Luego envió la carta a la cadena de televisión y confió en que una vez más la usarían sin investigarla. Esta vez decidió incluir su nombre, dirección y número de teléfono. También incluyó lo que afirmó que era un artículo sobre la historia del periódico más grande y de mayor reputación de Noruega. De hecho, el artículo no hablaba siquiera de eso, inventó la traducción y en realidad era un periódico local y de lo que hablaba era de un inspector de edificios. También incluyó el nombre y el número de teléfono de un amigo suyo, un pastor del sur de California. Este pastor sabía sobre el engaño y estaba preparado para revelar la verdad si alguien llamaba. Aquí en México a eso le llamamos poner un 4. Como suponía, la Trinity Broadcasting Network publicó la historia sin contactar a ninguno de los dos, porque no eran como Jesús y sí mentían. En el mismo artículo, Rick Buller cuenta otro episodio vergonzoso. Queda, por cierto, en la descripción como siempre. En agosto de 1990, el pastor de una iglesia de Arizona lo contactó para asegurarle que tenía pruebas de que la historia era cierta. Un miembro de su iglesia que decía tener un doctorado en física del MIT se presentó con él para decirle que había estado en una misión secreta en Rusia y se había reunido con Mikhail Gorbachev varias veces. Esa persona también le dijo que la prensa había distorsionado la noticia. Era cierto que se grabaron los sonidos desde lo más profundo del agujero, pero el intenso calor destruyó el micrófono. Solo pudieron capturarse 17 segundos, de manera
que los científicos estaban perforando un segundo agujero a la vez que desarrollaban un sistema para enfriar el micrófono. Por suerte, era él quien estaba diseñando ese micrófono. Regresaría a Siberia, otra vez Siberia, si está en Murmansk, para documentar el fenómeno, y 6 meses después escribe Rick Buller, otro miembro de esa iglesia, le escribió. El hombre no se había graduado de la MIT ni era científico. Había recolectado $20,000 entre los feligreses que querían ayudar a financiar su expedición y nunca lo volvieron a ver. Pero aquí viene lo mejor. El audio que hemos escuchado no llegó sino hasta el año 2002, más de 12 años después, cuando a un radioescucha del programa de radio de Art Bell de Costa a Costa, uno de los más grandes difusores de leyendas urbanas de nuestro tiempo, y al que hemos tenido que volver en muchas ocasiones, decidió que si la historia hablaba de un audio, debería haber un audio, y se puso manos a la obra. O al menos eso fue lo que dijo Art Bell, quien aquí entre nos no tiene mi confianza. Si pudiera dar una opinión, diría que en muchas ocasiones, tal y como hacen hoy en día los teóricos de la conspiración, fabricó sus historias para mantener cautivo a su público. Pero como sea, la historia que nos cuenta es que este radioescucha le envió por correo electrónico una grabación de audio. La carta decía lo siguiente. Hace poco comencé a escuchar tu programa de radio y no podía creerlo cuando hablaste sobre los sonidos del infierno esta noche. Mi tío me había contado esta historia hace un par de años y no le creí, como cualquiera de tus oyentes que descartó la historia como nada más que un cuento fabricado por un periódico religioso. La historia sobre la excavación, la audición de los sonidos del infierno, es muy real. Ocurrió en Siberia. Mi tío coleccionó videos sobre lo paranormal y lo sobrenatural. Falleció hace poco. Me dejó escuchar una de las cintas de audio que tenía sobre los sonidos del infierno en Siberia y la copié. Recibió su copia de un amigo que trabajaba en la BBC. Adjunto está ese sonido de las cintas de mi tío. Hay algunas cosas que se han podido extraer. Por ejemplo, que la parte más impactante es el audio de una parte de la película italiana de 1972, Los horrores del castillo de Nuremberg, de Mario Bava, que en México se tradujo como Orgía de Sangre y en Estados Unidos como Barón Blood. Es muy probable que el resto de los audios también puedan encontrarse aquí. Por cierto, hay algunos blogueros que aseguran que es un sonido del disco de efectos especiales More Death and Horror, pero esto es falso. Aunque para matizar el sonido, quizá llegaron a extraer alguno de esta colección, hay que ser justos. Pero también, para ser justos, hay que decir que pudieron sacarlos de cualquier otra colección. Efectos de sonido los hay por miles actualmente. Insisto en que esa grabación, en mi opinión, no llegó desde ningún correo electrónico, salió del programa de Costa a Costa y claro, tiene varias capas. También, por último, hay que agregar las actualizaciones de la historia. En algunas versiones se olvidaron de Siberia, ya está algo quemada. Ahora dicen que todo sucedió en Alaska. Esa fue inventada por el Weekly World News, del cual también ya hemos hablado. Se dedica a inventar noticias falsas y en esa ocasión no fue la excepción. En la versión en línea hicieron algunas actualizaciones. Ahora incluye citas de la entonces gobernadora Sarah Palin y del candidato a la vicepresidencia Joe Biden. La historia tiene todavía a dónde crecer. Quizá en unos años se diga que todo sucedió en la luna.
Espero que el video les haya gustado. Si es así, recuerden suscribirse, dejar un comentario y una manita arriba. Nos vemos en el próximo video y mientras tanto sean felices y tengan siempre presente que saber nos hace libres, aunque perjudique severamente la ignorancia.